La lista de cuestionamientos en contra de los aspirantes a la Fiscalía General de la República es extensa e incluso hay algunas que terminaron con fuertes sanciones administrativas, tal como lo observamos ayer en la segunda entrega de este reportaje. No obstante, hay otra gran parte en donde los aspirantes resultaron exonerados de toda culpa. Los casos más mediáticos fue el de Jorge Araya Jiménez, quien fue cuestionado por no apelar la excarcelación del dueño de la empresa Casas Vito. Esa compañía había sido denunciada en el 2019 por una supuesta estafa con la venta de propiedades en un condominio. Sin embargo, la falta de pruebas en su contra desencadenó que fuera exonerado de toda responsabilidad en febrero del 2020. El voto del Tribunal de la Inspección Judicial dice que la acción mía no puede ser sujeta de sanción disciplinaria. Usted no le puede cercenar a un fiscal la posibilidad de ejercer y de tener criterio jurídico. Y por eso se me quería sancionar, por tener criterio jurídico. La ley es muy clara y el Tribunal de la Inspección Judicial le dice a la persona o al órgano que me abrió la causa, le dice, mire, pedirle a un fiscal qué debe hacer en una audiencia, ¿verdad?, es cercenarle la autoridad y su criterio jurídico. En agosto del 2019, cuando Araya estaba como juez en el Juzgado Penal de Puriscal, tuvo otro problema. En un acta del Consejo Superior se lee que el coordinador de ese despacho se quejó ante la inspección judicial porque el funcionario se negó a realizar una audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, Araya aseguró que la prueba, principalmente testimonial, se trajo abajo lo expuesto por el coordinador y así se volvió a librar de un fallo en su contra. Él también había sido cuestionado en el 2011 por dejar en libertad a un imputado que se fugó. En un primer momento fue suspendido 2 meses sin salario, pero tras una apelación logró que se desestimara. Esa sanción nunca se materializó, nunca quedó en firme. Las resoluciones de los jueces se atacan a través de los procedimientos que establece la ley. No es posible que una resolución sea corregida a través de un órgano administrativo. Otra investigación que fue altamente conocida fue la de Edwin Retana Carrera, cuando él era fiscal adjunto de Alajuela. A él se le cuestionaba por la detención del entonces alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, por un presunto otorgamiento ilegal de patentes de licor. A él se le cuestionaba por la cercanía con la entonces ex vicealcaldesa de ese cantón, Dinora Barquero, y con quien Thompson mantenía fuertes roces políticos. Se le señaló además porque la captura ocurrió 44 horas antes de que Thompson fuera ratificado como candidato para reelegirse en el cargo. El Poder Judicial indicó en aquel momento que lo investigaría porque sus acciones podían afectar los deberes de transparencia, objetividad y probidad, pues él conocía que en la dependencia a su cargo se tramitaba un expediente contra Thompson. Al final, desestimaron la causa. El escándalo, luego que se da a raíz de esto, termina afectándome, por supuesto, en una decisión del fiscal general trasladándome a la Fiscalía Adjunta de Punta Arenas. ¿Eso qué significó para mí? Yo tenía en aquel entonces una posibilidad, como cualquiera de los que estaban concursando en ese momento, para el puesto de director del OIJ, y considero que eso me afectó enormemente, definitivamente. Lo curioso es que después, meses después, la inspección judicial, en una resolución que emite, dice que toda la actuación mía estuvo apegada a derecho. Otro aspirante que afrontó gran cantidad de procesos fue Edgar Ramírez Villalobos, quien es el actual fiscal adjunto de Pérez Celedón. Entre el 2014 y el año anterior se le abrieron 9 expedientes, de los cuales 8 fueron desestimados. Se intentó conversar con él sobre estas pesquisas, pero declinó a brindar una entrevista. También fueron exonerados de causas internas el fiscal Carlos Díaz Sánchez, el fiscal general interino Warner Molina y el exfiscal subrogante Guillermo Hernández Ramírez. También se buscó conversar con ellos, pero los dos últimos prefirieron no referirse al tema.
Pero las desestimaciones no son cosa nueva. Según los últimos informes del Estado de la Justicia, la mayoría de quejas en contra de los funcionarios judiciales terminan en nada. Las razones son muy variadas, pero principalmente se deben a que utilizan el órgano administrativo como un medio de una pugna interna, o bien porque el propio Tribunal de la Inspección Judicial no tiene los suficientes recursos para poder hacer las respectivas investigaciones. No solo se trata de que tiene pocos inspectores y que también hay un muy bajo presupuesto, sino que para empezar, el nivel de independencia de ese órgano es dudoso, ya que son nombrados por los propios magistrados. Lo primero de independencia, es muy importante mencionar que los jueces que componen el Tribunal de la Inspección Judicial son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto es digamos, como un adjunto, una oficina adjunta a la Corte, y también pueden ser removidos por la Corte. Entonces, ahí hay, digamos, un primer riesgo de independencia, porque el nombramiento es un nombramiento, digamos, de confianza de los magistrados y magistradas. Además, las herramientas para investigar denuncias internas son escasas. Al no tratarse de asuntos penales, los investigadores no pueden ingresar a las computadoras de los propios funcionarios, ni tomar como prueba lo grabado por las cámaras dentro del Poder Judicial, según explicó Evelyn Villarreal, coordinadora del informe. Justamente una de las cosas que explican esta baja capacidad de sanción es que muchas denuncias que ellos reciben no tienen ninguna evidencia, ningún sustento, ¿verdad? Incluso nos comentaban que a veces el régimen disciplinario también se usa como para pugnas internas, ¿verdad? Como para, por ejemplo, si yo estoy concursando para un puesto y alguien no quiere que yo llegue a ese puesto, le pongo una denuncia en la inspección judicial, me ponen una denuncia en la inspección judicial, y ya con eso yo quedo con muchas menos posibilidades de acceder a un ascenso. Entonces, las denuncias que sí tienen razón de ser, aunadas a las que son para obstaculizar la carrera de otro, saturan a los inspectores y generalmente se corre el riesgo de que prescriban, ya que el tiempo máximo de resolución es de 1 año. Sobre esto, la presidenta del Tribunal de Inspección Judicial, Siria Carmona, indicó que la mayoría de las quejas se originan porque el usuario está inconforme con el trabajo de un fiscal o un juez dentro de un proceso penal. Sin embargo, por ser un órgano administrativo, ellos no tienen competencia y deben desestimar las causas. Tal vez está inconforme con lo resuelto por el órgano jurisdiccional o con las actuaciones que ahí se han realizado dentro del proceso. Frente a eso tenemos que la inspección judicial carece de competencia para entrar a conocer y analizar cuestiones propias del proceso jurisdiccional, porque de hacerlo incurriría en violación al principio de independencia judicial. Por ello, para Carmona, el hecho de que alguien sea acusado ante la inspección judicial no significa que se le debe señalar. Primero, debe hacerse el proceso administrativo necesario para poder conocer de forma objetiva si es o no responsable de lo que se le señala. Que no por el hecho de que una persona servidora judicial sea acusada por una falta disciplinaria, pues al igual que cualquier otro procesado, tiene derecho a recibir un trato objetivo, a escucharle en cuanto a la prueba que aporta. También nosotros investigamos, por el órgano instructor está obligado a investigar, a traer la prueba, y tras la valoración objetiva, independiente, imparcial del órgano decisor, que en este caso es el Tribunal de la Inspección Judicial, se determina si procede o no procede la sanción disciplinaria. En la última entrega de este reportaje veremos por qué la figura del fiscal general es tan importante para el correcto funcionamiento de la entidad.